Bueno, entonces ahora vamos a ver el capítulo 27 del libro de Serway. Y dice, ahora se considerarán situaciones que involucran cargas eléctricas que están en movimiento a través de cierta región del espacio. Se usa el término corriente eléctrica o simplemente corriente para describir la relación del flujo de carga. Las aplicaciones más prácticas de la electricidad se relacionan con corrientes eléctricas. Por ejemplo, la batería en una lámpara de mano produce una corriente eh, en el filamento del foco cuando se activa el interruptor. Y aquí nos pone esta imagen. Dice, estas líneas de transmisión eléctrica transportan energía de la compañía eléctrica a los hogares y a los negocios. La energía se transfiere a un voltaje muy elevado en ciertos casos hasta a ciertos de miles de volts. A pesar de que esto provoca que las líneas de transmisión resulten muy peligrosas, el elevado voltaje da como resultado una menor pérdida de energía debido a la resistencia de los alambres. ¿Sí? Bueno, dice, en esta sección vamos a ver lo de la parte corriente eléctrica. Se verá cómo se da el flujo de las cargas eléctricas a través de un material. La cantidad de flujo depende del material a través del cual pasan las cargas y de la diferencia y de la diferencia de potencial que existe de un extremo al otro del material. Siempre que hay un flujo neto de carga a través de alguna región, se dice que existe una corriente eléctrica, que eso es lo que vamos a ver acá. Dice, resulta instructivo hacer una analogía entre el flujo de agua y la corriente. En muchos sitios se instalan salidas de regadera. Bueno, a final de cuentas voy a hacer la similitud que hacen aquí, pero esto también luego ya lo había visto para si no mal recuerdo, el flujo eléctrico. Entonces aquí, por ejemplo, va a una velocidad que estuviera un fluido, ¿no? Fluido. Aquí no se ve bien, pero este es un fluido, puede ser líquido o gaseoso, que va a estar fluyendo. Entonces aquí tenemos nosotros un radio. Entonces el fluido, aquí tenemos un flujo volumétrico. Flujo volumétrico es igual a la velocidad por el área. ¿Cuál va a ser el área? Pues va a ser pi, velocidad por pi, por el radio al cuadrado, que es el área de sección transversal. Entonces, desde aquí hay que ver esto de las áreas de contacto, por ejemplo, aquí el área de la corriente, cuestiones de ese tipo. Aquí, esta es donde está fluyendo el agua. Entonces va a ser pi por R cuadrado. Entonces, es la similitud que hacen ahí. Dice, otra analogía se da, bueno, y aquí también este flujo volumétrico, para dejarlo en el contexto del libro de Serway, puede darse en litros por segundo o también en metros cúbicos por segundo, ya que esta tiene unidades de metros sobre segundo, por metro da metros cúbicos por segundo. ¿Sí? Entonces, otra analogía que se da entre la conducción térmica y la corriente. En la sección 27 se explicó el flujo de energía por calor a través de una muestra de material. La rapidez del flujo de energía está determinada por el material, así como por la diferencia de temperaturas de un extremo al otro del material, ¿sí? Como se describe en la sección 20.15. Ahora, a ver, déjenme ver. Aquí está. En la figura 27.1 se ve cómo, dice, para definir la corriente con mayor precisión, supongan que las cargas tienen un movimiento perpendicular a una superficie, como es el caso del fluido que está fluyendo, ¿no? A una superficie A, que es esta, según se observa en esta figura. Esta área podría corresponder al área de sección transversal de un alambre, por ejemplo. Este es muy similar al fluido que está acá, ¿no? Entonces, la corriente es la proporción a la cual circula la carga a través de la superficie. Entonces, para acá tenemos la corriente promedio, I promedio es igual a delta Q entre delta T, ¿sí? Ahora, esta corriente instantánea, esto va a pasar de esta ecuación y se define como el límite cuando delta T tiende a cero de delta Q sobre delta T. Y esto va a pasar para acá. Sí, ahí nada más se convierte en la derivada para un caso infinitesimal, ¿no? Entonces aquí tenemos que este se define como la corriente eléctrica y la corriente eléctrica se define como un ampere. Es un coulomb
sobre segundo, y esto es igual a voy a poner aquí que esto tiene unidades de, esto es igual a 1 amper. Esas son las unidades de la corriente eléctrica. Entonces ahí están, ¿no? Dice las partículas con carga que pasan a través de la superficie, o sea, aquí, pueden ser positivas o negativas o ambas. Es una regla convencional asignar a la corriente la misma dirección que la del flujo de la carga positiva, ¿sí? Entonces va para de izquierda a derecha. Entonces aquí tenemos cargas de movimiento a través de un área A, la rapidez a la cual fluye la carga a través del área se define como corriente y la dirección de la corriente es la misma a la cual fluyen las cargas positivas cuando tienen libertad de hacerlo, perdón. Entonces ahí está. Bueno, ahora les digo, es similar. Aquí está la corriente y este es similar al flujo que está fluyendo, un fluido que está fluyendo. Ahora, modelo microscópico de la corriente. Y para eso tenemos que en la figura 27.2, que es esta expresión, esta gráfica, esta imagen, más bien esta figura, de una sección transversal A, va a una velocidad, este es delta X. Delta X, esto viene pues de la definición, velocidad es igual, no sé, a delta X sobre delta T, ¿no? Entonces, no, perdón. Delta T. Delta T, entonces esto es delta X es igual velocidad por delta T, que esa es la expresión que tenemos aquí, y aquí la definimos, o la define como velocidad VD, ¿sí? Que esta es la rapidez de arrastre o velocidad de arrastre. Entonces, delta Q es igual a N por área por delta X por Q. Sí, aquí va a ser el número de N, donde N, a ver, déjenme ver el volumen de la sección, una sección del conductor de longitud delta X, y el total de portadores en la región gris es N por A por delta X, es el total de portadores, ¿no? Así lo maneja, total de portadores. Entonces aquí tenemos esta definición, que es delta X es igual a V por delta T. Entonces aquí tenemos esta expresión, ¿sí? Y ahora, si dividimos esta delta Q entre delta T, delta Q entre delta T, por ejemplo, la dividimos entre delta T, se va a cancelar este delta T con este delta T, y esto nos va a quedar que es igual a N por A por V D por Q, que es lo que tenemos aquí. Y le digo, aquí está la rapidez de arrastre, ¿sí? Entonces ahí lo tenemos. Y aquí vemos, sección de un conductor uniforme de área transversal A, los portadores de carga móvil se desplazan con una velocidad VD y el desplazamiento que experimenta en la dirección de las X en un intervalo de tiempo delta T es delta X igual a V de delta T. Si delta T es el intervalo durante el cual se desplazan las cargas en promedio por la longitud del cilindro, el número de portadores de la sección transversal, la sección de longitud delta X es igual a N del área por V de delta T, que es lo que tenemos aquí. N es el número de portadores por unidad de volumen, ¿sí? Por eso lo tenemos que dividir por área por delta, por V. Ahora, para este caso tenemos en esta imagen, en esta figura, si tenemos el campo eléctrico, en la figura, inciso A, de esta figura 27.3, diagrama del movimiento aleatorio de dos portadores de carga en un conductor en ausencia de un campo eléctrico. Aquí no tenemos un campo eléctrico. La velocidad de arrastre es cero. Ahora, en el inciso B, movimiento de los portadores de carga de un conductor en presencia de un campo eléctrico. Observe que el movimiento aleatorio modificado por el campo y los portadores de carga tienen una velocidad de arrastre opuesta a la dirección del campo eléctrico, puesto que la aceleración de los portadores de carga se deben
a la fuerza eléctrica, las trayectorias en realidad son parabólicas. Sin embargo, la rapidez de arrastre es mucho menor que la rapidez promedio, ¿sí? De modo que la forma parabólica no es visible en esta escala. Esto al igual no vamos a meternos, vamos a utilizar las ecuaciones y para eso vamos a ver no, acá está el problema que tenemos acá. Dice el ejemplo, rapidez de arrastre en un alambre de cobre. Un alambre de cobre calibre 23 en una típica construcción residencial tiene un área de sección transversal de 3.31 por 10 a la menos 6 metros cuadrados y porta una corriente constante de 10 amperes. ¿Cuál es la rapidez de arrastre de los electrones en el alambre? Suponga que cada átomo de cobre aporta un electrón libre de la corriente. La densidad del cobre es de 8.92 gramos sobre centímetros cúbicos. Entonces, conceptualizar. Ahora, imagine que los electrones siguen un movimiento en zigzag como en la figura 27.3a, o sea, ¿sí? Con un movimiento de arrastre paralelo al alambre sobreimpuesto al movimiento, como en la figura 27.3b. Bueno, como se mencionó anteriormente, la rapidez de arrastre es pequeña y este ejemplo ayuda a cuantificar la rapidez. Ahora, categorizar. Evalúe la rapidez de arrastre con la ecuación 27.4, que esa es la de I promedio. Ahorita la voy a reescribir 27.4, que es la que tenemos aquí. Y promedio es igual a NQ por VD por Ale. ¿Sí? Como se mencionó anteriormente, la rapidez de arrastre es pequeña y este ejemplo ayuda a cuantificar la rapidez. Bueno, entonces ahí está la... bueno, utilizando esta ecuación que es la 27.4, ya que la corriente es constante y la corriente promedio durante cualquier intervalo de tiempo es la misma que la corriente constante. Entonces esto va a ser igual a I. Eso es a lo que se refiere. Dice, la tabla periódica de los elementos en el apéndice se muestra que la masa molar, el peso molecular del, no sé cómo lo maneje el peso molecular del cobre, es igual a 63.5 gramos sobre mol. Recuerde que un mol de cualquier sustancia contiene un número de Avogadro de 6.1 mol. Por cada mol tenemos 6.02 por 10 o 22 por 10 a la 23. Que aquí es átomos por mol, ¿no? Pero aquí lo vamos a poner como electrones. ¿Sí? Vamos a usar, a partir de la definición de la densidad, es igual a la masa sobre el volumen. Despejamos el volumen, que es igual a la masa sobre la densidad, que esto es igual por cada mol, esto es por cada mol, ya que sabemos que el peso molecular es igual a la masa por mol. Entonces la masa es igual a N por el peso molecular. Y si consideramos un mol, masa es igual a un mol por 63.5 gramos sobre mol. Se cancelan los moles y la masa es igual a 63.5 gramos. Entonces aquí 63.5 gramos entre la densidad que es 8.92 gramos sobre centímetros cúbicos. Entonces esto es igual a ¿cuánto? Ahí está, 7.6 centímetros cúbicos, se cancelan. Entonces vamos a ver, a partir de la suposición de que cada átomo de cobre aporta un electrón libre a la corriente, encuentra la densidad de electrones en el cobre. Entonces aquí tenemos que N es igual a número de electrones. Aquí es diferente, número de electrones, lo voy a poner así, 6.02 por 10 a la 23 electrones. Que divide entre 7.12
centímetros cúbicos, que es no, aquí no es no es la densidad, es el volumen, ese me estaba pasando, ¿no? Este es el volumen. Entre el volumen y luego aquí hacemos la conversión, 1 metro cúbico es igual a 1 por 10 a la 6, o al igual y también lo podemos, bueno, por 10 a la 6 centímetros cúbicos. Entonces, ¿esto cuánto va a dar? Entonces está el valor 8.45 por 10 a la, 28 electrones por centímetro cúbico. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que nos piden? ¿Cuál es la rapidez de arrastre de los electrones en el alambre? Y para eso utilizamos esta ecuación. Tenemos los amperes, entonces aquí tenemos la rapidez, que es la velocidad de arrastre. D es igual a I promedio, que es I entre N Q por el área. Entonces ya sustituimos los valores. Que esto al igual lo va para diferenciarlo. Ahí no lo diferencia. Yo sí aquí lo diferencia, ¿no? Pero bueno. La intensidad es 10 amperes. Es 8.45 por 10 a la 28. Electrones por... Bueno, aquí es nada más ya esto. Luego no lo dejamos. Esto es por 1 sobre metros cúbicos. Y luego aquí la carga es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Y luego aquí es 3.31 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Entonces aquí este metro con este se cancela y nada más nos quedaría metros. Aquí solamente nos quedaría en unidades, nos quedaría metro amper sobre coulomb. Y eso a ver qué nos va a dar. Entonces ahí está haciendo el análisis dimensional. Se tiene que 1 ampere es igual a 1 coulomb sobre segundo. Entonces aquí nada más paso dividiendo el coulomb. 1 ampere sobre coulomb es igual a 1 sobre segundo. Y por lo tanto, lo voy a poner aquí. Esto es igual a 1 sobre segundo. Entonces, por metro sería metro sobre segundo. Haciendo el análisis, perdón, la operación. Aquí nada más estoy haciendo el análisis dimensional y ya no. Dice, este resultado muestra que las magnitudes de la velocidad de arrastre representativas son muy, muy pequeñas. Aquí está muy pequeña, ¿no? Por ejemplo, los electrones que viajan con una rapidez de 2.2 por 10 a la menos 4 metros sobre segundo, tardarían aproximadamente 75 minutos en recorrer 1 metro. Por lo tanto, puede preguntarse por qué una luz se enciende casi instantáneamente cuando se activa el interruptor. En un conductor, los cambios en el campo eléctrico que impulsan los electrones libres viajan a través del conductor con una rapidez cercana a la de la luz. De este modo, cuando activa un interruptor de luz, que es cuando encendemos, ¿no? Tenemos que encender un foco, los electrones ya presentes en el filamento de la bombilla experimentan fuerzas eléctricas y comienzan a moverse después de un intervalo de tiempo del orden de nanosegundos, por eso se enciende instantáneamente. ¿Sí? Bueno. Bueno, entonces, ahora vamos a ver la parte de la resistencia. Y esta nos la dice, vamos a ver la ley de Ohm, que también se puede llegar a utilizar o se utiliza en soluciones electrolíticas y todo eso, ¿eh? O sea, tiene mucha aplicación, no nada más aquí en lo que estamos viendo, sino la ley de Ohm se aplica en otras situaciones físicas. Aquí tenemos la expresión de la densidad de corriente J, que es igual a la corriente entre el área. De esta expresión que habíamos tenido anteriormente, y entre el área es igual a NQ por la velocidad de rapidez, que aquí le llaman como rapidez, ¿no? Pero bueno, entonces aquí la manejamos como
NQVD, que tiene unidades de amper sobre metro, ¿sí? Ahora, tan pronto como se mantiene una diferencia de potencial a través del conductor, se establece una densidad de corriente y un campo eléctrico. Entonces aquí este es el campo eléctrico. Luego así hay varias ecuaciones que les pueden definir de una u otra forma. Esta la podemos definir de esta forma o también en términos del campo eléctrico, en términos de la intensidad de corriente o en términos del campo eléctrico, donde sigma se conoce como conductividad. ¿Sí? Bueno, entonces, la ley de Ohm, en honor a George Simon Ohm, dice, de una manera más específica, la ley de Ohm afirma que en muchos materiales, inclusive la mayor parte de los metales, la relación de la densidad de corriente al campo eléctrico es una constante, sigma, que es independiente del campo eléctrico que produce la corriente. Bueno, a final de cuentas, esto lo que hacemos o lo que hizo él es que, ¿cómo se llama? La densidad de corriente es proporcional a el campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos para pasar de una proporcionalidad a una igualdad? Ahí vamos, entonces aquí esto es proporcional. Para pasar una proporcionalidad a una igualdad se agrega una constante, que esta es una constante de proporcionalidad que se le conoce como la conductividad. Ahora, aquí es lo que estábamos viendo anteriormente, por eso les digo que se liga todo esto, ¿no? Está como las leyes de Newton, las leyes de la termodinámica, se están ligadas, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos un conductor uniforme de longitud L y un área de sección transversal A. La diferencia de potencial delta V, VB menos VA, que se mantiene de un extremo al otro del conductor, establece un campo eléctrico M. Y este campo produce una corriente I que es proporcional a la diferencia de potencial. Aquí tenemos el cambio del voltaje, VB menos VA. Delta V es igual a E por L. Esto ya lo hemos visto anteriormente. ¿De dónde? Pues que el campo eléctrico, o delta V, bueno, ahí está, es igual a delta V sobre L. J, que la tenemos acá. Aquí nada más es utilizar las ecuaciones, no jugar. Como que no me gusta mucho la palabra jugar, sino utilizar las ecuaciones que hemos tenido, que hemos utilizado a lo largo del curso. Entonces aquí es sigma por M, E es delta V entre L, entonces la sustituimos, delta V entre L. Ahora aquí, delta V la pasamos multiplicando, esta L por J, y luego sigma la pasamos dividiendo, y ya nos queda que es L entre sigma por J. L entre, bueno, y también otra, que J, esta es la otra expresión, J es igual a I, en densidad de corriente entre el área, y ya nada más tenemos que L sobre rho A por I, esto es igual a la resistencia, que también esto, L entre A por sigma. Eso lo vamos a ver más adelante, pero esto es resistencia por I. Delta V es igual a R por I. Y R es igual a la resistencia, que es delta V entre I. Que en términos de unidades, un volt entre área es igual a 1. Son las unidades de la resistencia. ¿En honor a quién? Pues a su creador, que es George Simon Ohm. ¿Sí? Bueno, entonces, el recíproco de la conductividad es la resistividad. ¿Sí? Rho, que aquí la vemos como si fuera densidad, pero no. La resistividad es el recíproco de la conductividad. La resistencia es igual a la resistividad por la longitud entre el área, que también lo podemos ver, les digo, de aquí, de estas dos ecuaciones, la resistencia es igual a L entre A por 1 entre sigma. No, 1 entre sigma. 1 entre sigma, pero 1 entre sigma es igual a resistividad. Entonces esto es igual a la resistividad. Entonces la resistencia es igual a la resistividad por L entre A, que es la ecuación 2710. Esta también, ahorita antes de continuar, se asemeja a lo que luego se ve en flujo de fluidos.
con la caída de presión. Entonces, ahorita lo voy a poner así. Aquí para que haya un fluido, aquí tenemos una presión A, presión B. Esta es una longitud L. Esta es un área de sección transversal A. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tiene que pasar? Pues una diferencia de presiones para que fluya B. La velocidad, por ejemplo, luego como se maneja en flujo de fluidos, la velocidad del medio está relacionada con la caída de presión PA. ¿Cómo se va a relacionar con PB? Va a haber ahí algo importante. Entonces, ahorita a ver. Bueno, entonces aquí tenemos, les hago la similitud con un fluido que está fluyendo. Y aquí hay una diferencia de presiones, PA, PB, una sección transversal, la velocidad que está fluyendo de izquierda a derecha. Aquí va a haber una diferencia de presiones, PA menos PB. Entonces, este es el caso, PA mayor a PB. ¿Por qué? Pues porque está fluyendo de izquierda a derecha. Si fuera PA igual a PB, no estaría fluyendo, estaría estático el fluido. Sin embargo, si PB fuera mayor a PA, estaría fluyendo de derecha a izquierda, ¿sí? Lo cual no es el caso, nada más. El caso es este. El caso el que estamos teniendo aquí es este, para que lo consideremos. Ahora, esto, la cuestión es, lo que estamos viendo ahorita en el tema, BB es mayor a BA, aquí hay un diferencial de voltajes, y está fluyendo tanto el campo eléctrico como la intensidad de corriente. Aquí nos fijamos la intensidad de corriente, ¿sí? Ahora, si estuviera, si fueran voltajes iguales, pues delta B sería igual a 0 y no habría una corriente que estuviera aplazando. Otro caso, de manera similar, son muy similares estos fenómenos, nada más que aquí es el flujo de fluidos, aquí es el flujo de electrones, o intensidad de corriente. BA mayor a BB, estaría la intensidad de corriente en lugar de izquierda a derecha, estaría de derecha a izquierda, nada más para tenerlo en cuenta. Ahora, esta también, ya lo voy a poner aquí, esta también la vamos a ver, la resistencia es igual a ρ por L entre A y ya. Entonces, aquí tenemos códigos de colores para los resistores, negro o cuestiones de este tipo, aquí están verde, café. Las bandas de color de un resistor son un código para identificar su resistencia. Los primeros dos colores representan los dos primeros dígitos del valor de la resistencia. El tercer color representa la potencia de 10 del multiplicador del valor de la resistencia. El último color es la tolerancia del valor a la resistencia. Por ejemplo, los 4 colores de los resistores en el círculo son rojo, rojo igual a 2, negro igual a 0, aquí está. Naranja es igual a 10 a la 3 y oro es igual a 5%. Por lo que el valor de la resistencia es 2 por 10 a la 3 ohms, que es igual a 20 kilo ohms, con un valor de tolerancia de 5% igual a 1 kilo ohm. Entonces, los valores de estos colores se toman en la tabla 27.1, que es esta tabla. Entonces, nada más para tenerlo en cuenta. No nos vamos a meter mucho en esto, pero bueno. Ahora, aquí tenemos las resistividades y coeficientes en la tabla 27.2 y coeficientes de temperatura de resistividad para diferentes materiales. Ahora, aquí dice, un conductor ideal debería tener una resistividad igual a 0, ¿sí? Para que fuera, esto de dónde lo vemos, pues a partir de la, ahí no, aquí lo tenemos, si fuera 0, esto fuera infinito, ¿no? Entonces ahí está. La resistividad, plata, cobre, pues son muy bajas. Coeficiente de temperatura, también lo vamos a volver a ver, sigma, oro, aluminio, plomo, tienen valores altos. Sin embargo, el silicio, el vidrio tiene una alta resistividad porque no son conductores. Hule, 10 a la 13, azufre, 10 a la 15, cuarzo fundido, 75 por 10 a la 16. ¿Sí? Y aquí también es. Y un aislador ideal tiene una resistividad infinita. Ahora, aquí lo que podemos ver en esta gráfica es curva corriente diferencia de potencial para un material óhmico. La curva es lineal y la pendiente es igual al recíproco de la resistencia del conductor. ¿Y esto de dónde viene? A ver, déjenme ver. 77B.
y delta V, que lo tenemos I delta V, I por delta V, entonces aquí tenemos resistencia es igual a delta V entre I. Resistencia es igual a delta V entre I. Entonces aquí I es igual a 1 entre R por delta V. Entonces, ¿esta de qué forma tiene esta ecuación? Pues del tipo Y es igual a MX, ¿sí? Del tipo lineal con ordenada en el origen. Por eso, voy a poner así. Igualamos término a término. La pendiente va a ser 1 sobre R. Entonces, aquí, si graficamos la intensidad de corriente con el delta V, es la pendiente es 1 sobre R. Curva no lineal, corriente diferencia de potencial correspondiente a un diodo de ion. De unión, este dispositivo no sigue la ley de Ohm. Ahora, aquí también esto aquí nos dice que la resistencia a partir de la ley de Ohm es proporcional a la longitud y la resistencia es inversamente proporcional al área. Les digo, esta es una constante de proporcionalidad, la resistividad, que pasamos de una proporcionalidad a una igualdad. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a ver este ejemplo, que es resistencia del alambre de nicrom. El radio del alambre de nicrom calibre 22 es de 0.321. Calcule la resistencia por unidad de longitud de este alambre. Y dice, solución, conceptualizar, ya eso es una solución. Conceptualizar en la parte física, ¿no? La tabla 27.2 muestra que el nicrom tiene una resistividad 2 órdenes de magnitud más grandes que los mejores conductores en la tabla. Por lo tanto, a ver donde lo tengo la tabla, el nicrom. La tabla 27.2, pero aquí está nicrom, 1.5 por 10 a la menos 6. Y por lo tanto se espera que tenga algunas aplicaciones prácticas que los mejores conductores no pueden tener. El alambre se modela como un cilindro de modo que se aplica un simple análisis geométrico para encontrar la resistencia. Ahora, calcula la resistencia. Aquí nos pide calcula la resistencia por unidad de longitud de este alambre. Así luego se hace frecuentemente esto por unidad de longitud, ¿sí? Porque luego hay veces que no tenemos o la longitud o lo podemos hacer por cada metro, ¿no? Entonces, de la ecuación, resistencia es igual a resistividad por L entre A lo que hacemos es la resistencia entre longitud, va a ser resistencia por cada unidad de longitud. Por unidad de longitud es igual a la resistividad entre el área, que esto es igual a el valor que viene en la tabla, que es de 1.5 por 10 a la menos 6 ohm metro, entre el área, que es de pi por radio, 0.321 por 10 a la menos 3 metros, y esto es al cuadrado, que es el área, es pi por radio al cuadrado, y a ver eso, ¿cuánto? Entonces ahí está, es 4.6 ohm por metro, ya que aquí lo que hicimos fue decir que es resistencia por unidad de longitud, ¿sí? Porque, digo, por cada metro, cuestiones tipo, ¿no? Nada más. Dice ahora, inciso B, si una diferencia de potencial de 10 volts se mantiene a través de una longitud de 1 metro de alambre de nicrom, ¿cuál es la corriente del alambre? Entonces, tenemos que la ecuación que nos relaciona el voltaje es delta V entre R, y aquí lo que hacemos es por cada metro, resistencia es igual, tenemos 1 metro, entonces aquí esto es 4.6 ohm por metro por L, que esto va a ser, al final de cuentas, 1 metro. Pues se va a cancelar y nos va a quedar de R es igual a 4.6 ohm. Entonces aquí es
10 volts entre 4.6 ohm. Eso, ¿cuánto da? Pues ahí está, la intensidad es igual a 2.2 amperes. Ahora dice, un alambre de finalizar. Un alambre de cobre del mismo radio tendría una resistencia por unidad de longitud de solo 0.053 ohm sobre metro, ya que el cobre es más, tiene una mayor conductividad, ¿no? Una longitud de 1 metro de alambre de cobre del mismo radio. Entonces aquí, para el cobre, lo voy a poner igual y con otro color, para el cobre, del mismo radio, tendríamos una resistencia por unidad de longitud es igual a 0.053 ohm sobre metro. Una longitud de 1 metro, o sea, 1 metro de cobre, de alambre del cobre del mismo radio aportaría una misma corriente de 2.2 amperes con una diferencia de potencial aplicada de 0.12 volts. Aquí nada más esto. Aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Pues nada más sustituir la resistividad del cobre, que sería de 1.7 por 10 a la menos 8. Va a ser igual si no lo hacemos aquí rápidamente. Esto es igual a 1.7 por 10 a la menos 8. 1.7 por 10 a la menos 8 entre pi por 0.321 por 10 a la menos 3 metros, y esto es el cuadrado. Entonces, ahora vamos a ver este otro problema. Dice resistencia radial de un cable coaxial. Los cables coaxiales son extensamente para televisión por cable y otras aplicaciones electrónicas. Un cable coaxial consiste en dos conductores cilíndricos concéntricos. La región entre los conductores está completamente llena con polietileno, como se muestra en la figura 27.8. Ejemplo, las fugas de corriente a través del polietileno con dirección radial es indeseable, no la queremos. El cable se diseña para conducir corriente a lo largo de su longitud, pero esta no es la corriente que se considera aquí. El radio del conductor es A igual a 0.5 centímetros, el radio del conductor exterior es B igual a 1.75, tiene un espesor de 1.25, ¿no? Y la longitud de L es igual a 15 centímetros. La resistividad del polietileno es 1 por 10 a la 13 ohms metros. Calcula la resistencia del polietileno entre los dos conductores. ¿Sí? Aquí está conductor interno, conductor externo, polietileno, vista de un extremo. Este es el diferencial del radio, va cambiando radialmente, por eso está aquí. Que es también lo que se hace frecuentemente, ¿no? Por ejemplo, en transferencia de calor, cualquier fenómeno de transporte. Dice, un cable coaxial, el polietileno llena el espacio entre los dos conductores. B es una vista de un extremo como esta, la fuga de corriente. ¿Sí? Ahora, conceptualizar. Imagine dos corrientes, como sugiere el texto del problema. La corriente deseada fluye a lo largo del cable, dentro de los conductores. La corriente deseada corresponde a fuga de carga a través del polietileno y su dirección es radial. Está fugando acá. Categorizar. Ya que se conoce la resistividad de la geometría del polietileno, este problema se clasifica como uno en el que se encuentra la resistencia del polietileno a partir de estos parámetros, con la ecuación 2710, que es la ecuación de la resistividad. Esto es lo que se refiere, resistencia entre el área. ¿Sí? Bueno, entonces ahí la tenemos, esta expresión. Ya que el área a través de la cual pasan las cargas depende de la porción radial, debe usar cálculo integral para determinar la respuesta. ¿Sí? Analizar. Divida el polietileno en elementos concéntricos de grosor infinitesimal delta R, que es esto que tenemos acá, DR, figura 27.8. Use la forma diferencial de la ecuación 2710, que esta es la ecuación 27.10. Esta es la que tenemos aquí, en forma diferencial. Y sustituya L con R. En lugar de L, vamos a utilizar la R, la resistividad por R
entre el área. Nada más que aquí va a hacerlo en caso infinitesimal. Porque, pues, el cálculo integral, a partir de la integración, pues nos vamos a obtener todo, ¿sale? Bueno, entonces, para eso nos sirve el cálculo integral. Entonces, dr es igual a la resistividad por dr entre el área, donde dr es la resistencia de un elemento de polietileno de grosor dr y área superficial A. En este ejemplo, el elemento representativo es un cilindro de polietileno. Sí. Entonces, estábamos en que en este ejemplo el elemento representativo es un cilindro de polietileno hueco concéntrico de radio R y grosor de R y longitud L. Pues al final de cuentas, este es el área de transferencia, no el área de transferencia, no estoy pensando en, pero el área de contacto es área es igual a 2pi, que sería el perímetro 2πr por el largo, que es toda esta área que está aquí, como color cafecito, ¿sí? Entonces, lo que se hace es sustituir dr igual a resistividad por dr entre A. Entonces aquí lo que se hace es esto y vamos a integrar en ambos lados. Lo voy a hacer con negro para continuar. Integrar de 0 a R. Estamos integrando. Aquí es de radio igual a A al radio igual a B. Aquí lo que es constante lo sacamos. Esta no va a depender del radio. Esto 2pi va a ser constante y lo sacamos. Entonces, la voy a poner acá. La integral del lado izquierdo, pues va a ser, pues, R, desde 0 a R. Esto es igual a resistividad entre 2pi por L por la integral de dr sobre R desde A hasta B. ¿Sí? Y esto va a ser igual, la integral de dr sobre R es igual al logaritmo. Entonces aquí le voy a poner aquí, esta es la función evaluada en el límite superior menos la función evaluada. Lo estoy haciendo tratando de hacerlo un poquito más detalle. Resistividad entre 2pi por L por el logaritmo de R evaluada desde A hasta B. Entonces, del lado izquierdo, pues ya nada más nos queda la resistencia es igual a resistividad entre 2pi por L, la función en el límite superior menos la función en el límite inferior, que sería A. Entonces aquí utilizo las leyes de los logaritmos, que esto es igual al logaritmo de B entre A. Y ya nos queda que la resistencia es igual a la resistividad entre 2pi L por el logaritmo de B entre A. Entonces ya nada más lo que se tendría que hacer es sustituir los valores. Resistencia es igual a la resistividad, que es de 1 por 10 a la, no, a la menos 1. Es alta la resistividad porque no queremos que se vaya. Ohm en metro entre 2pi por L, que es 15 centímetros, que es 0.15 metros, ¿no? Metros por el logaritmo de B, que es 1.75 centímetros entre 0.5 centímetros. Esto se cancela y por lo tanto R es igual a ¿cuánto? Aquí ya nada más pues cancelamos unidades, esta metro sobre metro y nos va a quedar que da un valor de, bueno, está el valor de resistencia, es igual a 1.33 por 10 a la 13. Ahora dice, compara esta resistencia con la del conductor de cobre interno del cable a lo largo de la longitud de 15 centímetros. Entonces, para eso vamos a utilizar la ecuación 27, así tal cual, resistencia es igual a resistividad por la longitud entre el área. Resistencia es igual, lo voy a poner así en rojo para diferenciarlo, resistividad por L entre el área, esto es igual a sustituyendo los valores, que esto
dice, compara esta resistencia con la del conductor de cobre interno. Entonces aquí está la resistividad del cobre, que es 1.7 por 10 a la menos 8 ohm metro por la longitud, que sería de 0.15 metros, entre el área, que sería pi, por 5 por 10 a la menos 3 metros, esto al cuadrado. Y esto, ¿cuánto daría? Resistencia es igual a... Ahí está el valor, 3.24 por 10 a la menos 5. Dice, esta resistencia tiene 18 órdenes de magnitud menor que la resistencia radial, ¿sí? Por lo tanto, casi toda la resistencia corresponde a la carga que se mueve a lo largo de la longitud del cable, con una fracción muy pequeña que se fuga en la dirección radial. ¿Sí? Esto se está fugando, entonces aquí, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver ya este otro caso, que es el modelo de conducción eléctrica. Dice, en el modelo se hacen las siguientes suposiciones. El movimiento del electrón después de una colisión es independiente de su movimiento antes de la colisión. La energía adquirida en exceso por los electrones en el campo eléctrico se pierde en los átomos del conductor cuando chocan electrones y átomos. Entonces, esto pues lo tenemos de la segunda ley de Newton, ¿no? La aceleración como vector es igual a la sumatoria de las fuerzas como vector entre la masa. Y nosotros habíamos visto que la fuerza es igual a Q por el campo eléctrico. Ahora aquí tenemos la masa del electrón, entonces no nada más estas ecuaciones las aplicamos a cuestiones eléctricas, que es lo que estamos viendo acá. Sí, sí, conducciones eléctricas. Ahora, esta también la habíamos visto, se había visto en la de la mecánica clásica, velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La aceleración de esta ecuación la sustituimos, ya que esta ecuación es la aceleración. La velocidad promedio, la velocidad inicial va a ser igual a 0, por lo tanto, aquí nada más va a ser la velocidad final promedio, que es la velocidad de arrastre en términos de cantidades microscópicas, que es Q por E entre ME, que este es un tiempo, ¿no? Este tiempo, a ver, déjenme ver cómo lo definen. Es como tau, es el intervalo de tiempo promedio entre colisiones sucesivas, ¿sí? Ahora, estas ecuaciones pues ya la habíamos visto anteriormente, que es la densidad de corriente en términos de cantidades microscópicas, NQ por la velocidad. Entonces aquí la velocidad de, este es N, Q. Aquí al igual lo voy a hacer esto, ¿no? J es igual a N, Q, que la canción no es M, es N. N por Q por el campo eléctrico entre la masa del electrón por tau. Entonces por eso es aquí es Q al cuadrado, NQ al cuadrado por E entre masa del electrón por tau. Y aquí tenemos esto, J es igual, es la otra expresión, sigma por E, J entre E es igual a sigma. Aquí nada más lo que hacemos es dividirlo, lo pasamos dividiendo y nos queda que es J entre E y nos da sigma. Y sigma es igual a N cuadrado por tau, entre la masa del electrón, que es la conductividad en términos de cantidades microscópicas. Ahora, la resistividad en términos de cantidades microscópicas, resistividad es igual a 1 sobre ρ, que es la masa del electrón, entre NQ cuadrado, que es el inverso, ¿no? Es el inverso que tenemos ahí y ya. ¿Sí? Entonces, ahí están. Ese es por un lado. Ahora, la resistencia también depende de la temperatura. La variación de ρ en función de la temperatura, la resistividad es igual a ρ0 por 1 más. Esta es el coeficiente de temperatura de resistividad. ¿Sí? T menos T0. El coeficiente de temperatura se expresa como 1 entre ρ0 por delta ρ entre delta T. Ese es por un lado. Por otro lado, tenemos la resistencia es igual a R0 por 1 más coeficiente de temperatura,
que también lo vemos en era lo que les decía, que es la resistividad y coeficientes de temperatura de resistividad para diferentes materiales, ¿sí? Y aquí tenemos en esta gráfica resistividad en función de la temperatura para un metal como el cobre. La curva es lineal en una amplia gama de temperaturas y Rho aumenta al incrementarse la temperatura. Conforme la temperatura se acerca al cero absoluto, detalle, aquí está esta expresión, la resistividad se acerca a un valor finito Rho cero, que es la ordenada, lo pudiéramos ver como ordenada. Y ahí está esto, ¿no? Entonces, esto es importante porque luego también lo vemos en la parte de capacidades caloríficas que dependen de la temperatura, tienen una funcionalidad, y estos valores son valores numéricos, porque luego hay veces que yo les digo a los chavos, cuando estoy viendo, por ejemplo, la capacidad calorífica, Cp es una función de la temperatura, Cp, es igual a A más BT más CT al cuadrado, y estos son valores que van a depender de las sustancias. Esta es la capacidad calorífica a presión constante, que ya están tabulados, es de manera similar, nada más para que vean, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos la parte de los superconductores. ¿Y qué tenemos? Temperaturas críticas de varios superconductores. El zinc, la temperatura crítica es de 0.88 Kelvin, que es casi se aproxima al cero. Dice resistencia en función de la temperatura para una muestra de mercurio Hg. La gráfica es similar al trazo de un metal normal por encima de la temperatura crítica Tc en el valor Tc, que para el mercurio es igual a 4.2 Kelvin. Sí, ¿no? La resistencia cae a cero. Ahora aquí, pequeño imán permanente en levitación por encima de un disco de superconductor, vea, cobre 3 o 7, que está en nitrógeno líquido a una temperatura de 77 Kelvin. Entonces, es importante, es muy complicado llegar a estas temperaturas tan bajas para que tengamos materiales superconductores, pero esto es importante. Entonces, hasta aquí abordamos el tema de la resistividad y cuestiones de ese tipo. ¿Sale?